Hola, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Ana y, como lo prometido es deuda, hoy les traigo el cuento de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. Y por si se habían quedado con la duda, Sleepy Hollow sí es un lugar real. Se trata de una villa en un pequeño pueblo de Mount Pleasant en el condado de Westchester en Nueva York, Estados Unidos. Se encuentra situada al este del río Hudson a unos 50 kilómetros del centro de Manhattan. En este pueblo se encuentra la vieja iglesia holandesa que inspira este relato, y junto a la iglesia está el cementerio de Sleepy Hollow, donde el mismísimo Washington Irving se encuentra enterrado. Espero disfruten de este cuento tanto como yo. En este pequeño y apartado lugar de vida y naturaleza se encontraba una buena persona llamada Ichabod Crane, un maestro de niños en un pequeño pueblo. El apellido Crane le sentaba de maravilla, pues él era alto, delgado, de brazos y piernas largas, hombros anchos, con manos y pies que bien podrían parecer palas por su gran tamaño. Todo un personaje aquel hombre, que parecía unirse apenas a sus extremidades a una pequeña cabeza plana de la cual le salían dos grandes orejas. Bajo su frente chata, dos vidriosos ojos verdes, y con una larga nariz que bien te podría figurar al pico de un gallo. Al verlo con sus ropas, que le venían muy grandes por aquella delgadez que tenía, podría sentirse que uno estaba viendo un espantapájaros de campo. Su escuela se alzaba en un pasaje solitario a las afueras del pueblo, en un pequeño bosque que crecía a los pies de una colina. La escuela era una casa de una sola planta, hecha de troncos, tosca y rural. Ichabod Crane era un maestro de mano dura. No era de mimar mucho a sus alumnos. Incluso podría reprender a aquellos que no estuvieran poniendo atención. Y aún con aquella enseñanza era el mejor compañero de juegos de los niños por las tardes. Acompañaba a los más pequeños a su hogar, especialmente si estos tenían alguna hermosa hermana o alguna buena madre que le encantara ser ama de casa o con una amplia despensa. Se esmeraba por ser un buen maestro y tener el cariño de sus pupilos, ya que su ganancia como maestro apenas le alcanzaría para comer un poco, y este hombre era de amplio apetito, por lo cual, para comer como se debe, se alojaba en las granjas de los padres de sus queridos alumnos hasta por una semana, cargando solo con un paño con sus pocas pertenencias. Para no causar molestia alguno a sus anfitriones y seguir con aquella aceptación de alojamiento, era un hombre acomedido y grato con las tareas que pudiese realizar, como labrar la tierra, arrear a los borregos y demás cosas que se le impusieran. Era todo un encanto con los niños, por lo cual su presencia siempre era recibida con admiración por todas las madres. Además de aquella vocación, hacía demostración de grandes y hermosos dotes de voz. Era maestro de canto y de vez en cuando le daban relucientes monedas por tal talento. Los domingos en la iglesia gozaba de su fama y de que el coro estaba perfectamente conformado por pupilos suyos. Y como era de esperarse, en todos los lugares había aquellos, que no eran tan pocos, que se encontraban demasiado irritados por lo fácil que a este hombre se le daba la vida. En estas épocas se le tenía a los maestros como un elemento masculino que se idolatraba por ser caballerosos, cultos, de intelecto superior, especialmente en comunidades rurales. Su presencia en un hogar era tal que las amas de casa se esmeraban con sus mejores platillos e incluso en la cena sacaban sus platos más finos. Ya que era un hombre culto, a los hombres en casa no les quedaba más que ser ignorados mientras refunfuñaban. Además de lo ya dicho, esta era una persona de estar de casa en casa, por lo cual era una mina de información que llevaba bien el chismorreo a todos, y esto era muy bien recibido por las mujeres. Entre sus pláticas solía añadir conversaciones que dirigieran a la obra de Cotton Mather, Historia de la brujería en Nueva Inglaterra, uno de los libros que le encantaban a este hombre, pues era firme creyente de la brujería. La credulidad del maestro era tal
que se afanaba cuanto pudiese. Era extraordinaria su manera de digerir cualquier cosa sobre aquel tema sobrenatural que tanto le apasionaba. Y esta fascinación se hizo aún más fuerte al mudarse a Sleepy Hollow, pues él, siendo originario de Connecticut, un lugar tan encantado, lo dejaría todo maravillado. Ni la narración terrorífica más infame le revolvía las tripas o le parecía increíble al momento de ser relatada. Cuando cerraba su escuela por las tardes, solía tumbarse a la orilla del arroyo para poder leer escalofriantes historias narradas por el viejo Mater, hasta que caía la oscuridad imposibilitándole su lectura. Cuando se dirigía a la granja, que por esta ocasión había tomado como alojo, atravesaba la oscuridad del bosque, pero tras su última lectura, su imaginación volaba y encontraba escalofriante hasta el rumor más leve que harían sus pasos, un crujir de las ramas o el sonido de las ranas lo harían estremecer. La única manera para él poder encontrar paz en sus perturbadores pensamientos era entonar salmos, pero con ello solo lograba llevar pánico con sus pasos a la pobre gente de Sleepy Hollow, que sentadas en las puertas de su casa a aquella hora crepuscular, escuchar aquella voz entonando eso resultaba terrorífico. Una de sus tantas fuentes de gozo era buscar la compañía de mujeres holandesas en noches de invierno, ante el hogar de cualquier casa donde se relataban historias de demonios y aparecidos, mientras se cocían y asaban manzanas al fuego, o historias de bosques y ríos encantados, o casas hechizadas, pero su historia que más le atraía era aquella del jinete decapitado, un soldado que galopaba sin cabeza de noche por el valle. Disfrutaba pues asustando a las crédulas mujeres con sus especulaciones acerca de cometas y estrellas fugaces que trazaban círculos en el cielo, lo que según él suponía la llegada de cambios terribles para el mundo. Aquel placer se tornaba en terror cuando se le figuraban ver espectros y fantasmagóricas sombras mientras le tocaba regresar, todo a causa de una imaginación susceptible a cualquier cosa tras esos relatos contados, nada más que fantasmas de la mente que surgen al caminar por la oscuridad. Y hubiese podido disfrutar de esta plácida vida con sus minuciosas alteraciones que le provocaban sus mismos placeres, pero se topó con la criatura que puede perturbar más que nada el mundo de un hombre, una mujer. Entre los alumnos de canto que se reunían una vez por semana se encontraba Katrina Van Tassel, la hija única de un granjero holandés de mucho dinero. Bellísima aquella chica, con sus espléndidos 18 años, una bella flor con su piel suave y tersa, famosa y deseada no solo por su hermosura, sino por ser la única heredera de una magnífica riqueza. Era ella toda hermosa y coqueta, y Cabot Crane era un hombre de corazón enternecido y dispuesto hacia las mujeres. Era obvio que sucumbiera a los encantos de esta muchacha, y más si se tiene en cuenta que se le era invitado a la muy próspera casa del granjero, el padre de Katrina. El viejo Baltus Van Tassel era la mejor representación de un granjero próspero y feliz, que además se dotaba de una muy buena generosidad. Le importaba poco lo que sucediera más allá de su granja, pues en sus propiedades todo era lujo y bonanza. Era humilde, ya que prefería no presumir de sus logros. Su granja se encontraba a las orillas del Hudson, un rincón naturalmente hermoso, muy verde y fértil, a salvo de todos los malos vientos. Salivaba de gusto aquel maestro al ver a todos los animales, imaginándose exquisitos platillos. Todas esas fantasías se volvían aún mayores al ver toda aquella cosecha y lo que bien podría comprar con ella. Aún más lejos se llevaban sus fantasías el imaginar a la gentil Katrina llena de niños, producto de un amor de los dos. Al entrar a la casa del granjero, maravillado con tanta riqueza, pues esto
generaría que él concentrara todos sus esfuerzos de ese momento en adelante en cómo ganarse los favores más afectuosos de aquella hermosa dama. Tendría que luchar duro por conquistar el corazón de aquella damisela, coqueta y caprichosa, sin hablar de todos los rivales, pues estos eran muchos, que serían capaces de luchar por la hermosa heredera. El peor y más peligroso de todos era un muchacho con una voz potente que se llamaba Abraham, un chico muy guapo, de mirada pícara, que era en la región un héroe por su fuerza y sus temerarias hazañas. Era ancho de espalda, de grandes y musculosos brazos. Lo llamaban Brom el Huesos, por su aspecto hercúleo. Él y sus amigos cabalgaban y daban a sentir miedo, respeto e incluso gracia. El muchacho había demostrado ya su deseo por Katrina, así asustando y alejando a todos los posibles galanes con su rudeza. Pero el rival más formidable que tuvo fue el bueno Ichabod Crane, que aunque no fuera más fuerte que otros de sus rivales, el carácter del maestro no lo hacía doblegarse, pues él tenía otras amplias cualidades que Abraham carecía. Ichabod sabía que enfrentarse abiertamente a su rival era una absurda locura, pues tendría que batirse con un hombre más joven y mucho más fuerte que él. Pero el maestro no era tonto, evitaba el posible enfrentamiento con Brom el Huesos, pues sabía que el combate cuerpo a cuerpo no podría ganar. El maestro le parecía muy molesto a el enorme muchacho, por lo cual se enseñaba con su banda a hacer las mayores maldades posibles. Se enseñaban más que nada con hacer destrozos en la escuela, dejándola en deplorables condiciones. El pobre maestro en sus imaginaciones llegó a pensar que las brujas de toda la región habían decidido tomar posesión de su escuela para celebrar aquelarres. En una hermosa tarde de otoño, cuando se encontraba sentado en un banco observando, inmerso en sus pensamientos, aquella vara que usaba para castigar, los alumnos permanecían quietos con los ojos fijos a sus libros, atentos a que éste no los fuera a regañar por hacer algo indebido. En eso llegó un mensajero que llevaba un recado para el maestro. Se le invitaba esa misma noche a una recepción hecha por el matrimonio Van Tassel y su hija. Al retirarse el mensajero, los alumnos regresaron a sus lecturas, pero esta vez siendo ya ignorados por el maestro. Ese día las clases quedaron concluidas 1 hora antes de lo acostumbrado. El maestro no reparó en el desorden que había quedado por el no molestar a los chicos antes de irse. El galante Ichabod tardó más de media hora para arreglarse para tal invitación. Se puso su mejor traje y le pidió prestado un caballo a un granjero que vivía cerca de la escuela. Este, a regañadientes, se lo prestó sin antes hacerle caras de inconformidad. El caballo era un corcel ya muy viejo que era comúnmente usado para la labranza. Se encontraba muy delgado, con su cola enmarañada de nudos, y ya de un ojo le faltaba la pupila. Pero a Ichabod le iba muy bien este caballo, ya que su imagen era adecuada al corcel. Se le veía muy larguirucho, con sus brazos, que parecía un pájaro aleteando mientras cabalgaba. Así se dirigía el maestro a su tan esperado encuentro. Como ya se había mencionado antes, era una magnífica y hermosa tarde de otoño, con sus respectivos colores adornando los árboles repletos de pájaros de varios tipos. Tan exquisitas imaginaciones pasaban por sus pensamientos mientras una imagen de paz absoluta se mostraba cerca del río Hudson, cuando se veía a punto de caer la noche. Cuando llegó Ichabod a la mansión Van Tassel, se topó con que ya estaba la casa llena de la crema y nata de la región. Como no podía faltar, Brom el Huesos era el héroe principal de aquella escena, que presumía de su caballo, que al igual que él, parecía indomable. La imagen magistral que maravillaba al buen Crane no fue las hermosas damiselas coquetas y jóvenes, no, lo que lo magnificó eran las mesas llenas de un festín con exquisitos
exquisitos manjares holandeses de todo tipo. Y Cabot Crane felizmente se deleitó, como cabe imaginar, de un hombre con su apetito, de todas aquellas delicias auténticas, haciendo pequeñas pausas para no desperdiciar ningún plato. Así disfrutaba tanto los manjares, sin dejar de imaginar si algún día todo eso podría ser suyo, si tenía un matrimonio con aquella heredera. En el salón continuo se escuchaba la música invitando a bailar. El maestro, que era ágil en sus pies, pronto salió a la pista de baile con la chica que encantaba su corazón. Acabado el baile, Cabot mostró especial interés en el anfitrión, que hablaba con hombres de avanzada edad mientras fumaban plácidamente sentados en el porche. Hablaban de viejas historias de guerra. La región había sido escenario de varias grandes e importantes batallas, combates de tropas inglesas contra americanas. De todo se había visto en esta región, personas huyendo por distintos motivos. Ya mucho tiempo había pasado de todo aquello, pero cada uno de aquellos viejos tenía su historia que contar, cada una tan fantástica como la anterior. Las hacían sonar a modo leyenda. Pero ninguna de aquellas historias tuvo comparación con las de aparecidos que se relataron una vez agotadas las historias de guerra. Como se ha dicho, esta región era abundante en leyendas de este tipo. Y así, en aquel porche empezaron a competir por ver quién se sabía la leyenda más brutal y tétrica, quién había presenciado los hechos más terroríficos. Naturalmente, se escucharon cuentos de fantasmas decidida y claramente espantosos. Había aquellos que podían no mover los labios ni parpadear ni nada, pero podían hacerte helar la sangre con sus gemidos o lloros. Y no faltaban las leyendas protagonizadas por mujeres, como la de una dama apenas cubierta con un velo vaporoso y blanco que se dejaba ver en la siempre tenebrosa cañada de la Roca del Cuervo, donde había muerto en medio de una terrible nevada. La mujer, cuando se aparecía, gritaba de tal manera que sus lamentos hacían que se te erizara la piel y se te pusieran los cabellos de punta. Ese era un evento más común en las tormentosas y largas noches de invierno. Pero estas historias no eran nada en comparación con aquella que a todos emocionaba, la del jinete decapitado de Sleepy Hollow, al que decían muchos de aquellos hombres en el porche de Van Tassel habían visto de nuevo muy recientemente, recorriendo la comarca tan a menudo como en sus mejores tiempos, amarrando su caballo en cualquiera de las tumbas del cementerio de la iglesia del pueblo. Fue seguro entonces que aquella iglesia estuviese tan apartada de todo, pues este recinto sagrado parecía ser el punto de encuentro de varios espectros de la región. La iglesia se encontraba en una loma rodeada de olmos. Entre aquellos espesos árboles se alzaba la iglesia de muros blancos, un lugar tan tranquilo que los muertos no podrían hacer otra cosa que no fuese descansar plácidamente por toda la eternidad. A uno de los lados de aquel lugar se abre un hondo barranco por el cual se arrastra una corriente pesada, especialmente en temporada de lluvias. En el punto más oscuro del torrente, no lejos del edificio sagrado, quedan restos de lo que alguna vez fue un puente de madera. Allí existía un sendero que parecía estar estrangulado por los árboles. Aún de día, el camino parecía solo poder albergar oscuridad y sombras. Y este sendero, al parecer, era uno de los caminos más concurridos del famoso jinete decapitado. Se cuenta que en cierta noche el viejo Bauer, un hombre que un día sin más desapareció sin dejar rastro, un hombre algo insolente, incrédulo y hasta hereje en lo que concierne a los fantasmas, al volver de Sleepy Hollow y antes de abandonar el valle por aquel camino, se topó de golpe con el jinete, cometiendo la grave estupidez de seguirlo, y así de golpe tendido, iba uno tras el otro, por el bosque, entre las colinas y ciénagas hasta llegar al puente. Allí de golpe el jinete se convirtió en un reluciente esqueleto, que se abalanzó sobre el viejo Bauer para empujarlo con furia y hacerlo caer a aquel torrente mortal,
mientras las copas de los árboles rugían tal como si de una tormenta se tratase. El relato se consideró verídico más que nada por la aventura que narró Bromel Huesos. Ocurrió un día que, según él, iba regresando del pueblo próximo. Se le plantó de golpe el legendario caballero sin cabeza y apostaron una carrera. La cabeza de su caballo temerario, contaba Brom, iba a la par de la montura del fantasma decapitado, sin nunca poderle superar pese a sus intentos, y hubiese ganado quizás la apuesta de no ser que el jinete decapitado dio un increíble salto por el puente que lo salvó, al darse cuenta que allí no había más camino. Todas estas historias contadas en ese ambiente de misterio, con los rostros apenas visibles de sus participantes, hicieron que el buen Ichabod Crane se sintiera emocionado. Él mismo puso su granito de arena, recitando párrafos del viejo Mater o cosas que se le figuraban en sus paseos nocturnos por Sleepy Hollow. Se iba acabando la fiesta, y él estaba intentando ser de los últimos para poder cortejar a la hermosa Katrina, pero su cortejo no fue lo que él esperaba. Fueron unos pocos minutos los que le regaló la bella dama, dejándole con un amargo adiós. El pobre Ichabod se marchó sintiéndose miserable y usado. Unos minutos pudieron arruinar la dicha que antes tanto sentía. Fue a lo que llaman la hora de las brujas que el pobre Ichabod Crane montó al pobre caballo que lo había traído y emprendió su camino de regreso. La noche se mostraba tan triste como él, se podría decir que igual de adolorida. Abajo y a lo lejos el río se mostraba siniestro con el vaivén de sus pequeñas olas. A las 12 de la noche, en el terrible silencio, un ladrido largo y lastimero de un perro lo sintió tan lejos que pensó que ni los perros querían acercársele sintiendo su miseria. Por donde pasaba, nada vivo se veía o se percibía. Solo se escuchaban las pisadas de su bruto caballo. Jamás se había sentido ni tan solo ni tan desgraciado el buen Ichabod, como se sentía en aquella noche, que cada vez se sentía más negra. Llegó a uno de esos puntos que se consideraban malditos en la región. Cuando se iba acercando, su miedo iba en incremento. Empezó a silbar para tranquilizarse, mas en ese entonces su silbido fue respondido. Pensó que no pudo ser más que una ráfaga del viento imitando el sonido. No obstante, detuvo su cabalgadura bajo un árbol, que se conocía por haber sido la tumba de un viejo habitante de Sleepy Hollow que decidió un día, debajo de sus ramas, colgarse. Notó que un color blanco pendía de una de sus ramas. Urgió al caballo para acercarse y comprobó que el tronco parecía haber sido alcanzado por un rayo. No tuvo oportunidad siquiera de respirar cuando de pronto escuchó un gemido largo y sentido. Se puso a temblar apenas pudiendo controlar sus piernas. Armándose de valor, urgió al caballo a salir de los dominios del árbol. A unas 200 yardas del árbol se encontraba un arroyuelo por donde dos troncos figuraban el paso. En su interior sintió una aprensión que le decía que más allá de eso había una gruta oscura y sin salida. Mientras más cerca estaba del riachuelo, más rápido le latía el corazón. Pasar por ahí supondría la prueba más difícil. El maestro tiró de las riendas del caballo, obligándolo a seguir el rumbo, mas el penco se echó a galope, pero no para cruzar lo que su jinete indicaba, sino para tirarse de un costado violentamente como abatido por un disparo. Se levantó como pudo y volvió a montar al caballo. Furioso con este, lo urgió a avanzar, clavándole marcadamente sus botas y azotándolo con una gran fuerza. El viejo caballo, agitado, relinchó y se paró en sus patas traseras, saliendo a galope otra vez, parándose en seco repentinamente, que el maestro casi sale disparado. Cuando iba a amonestar al caballo de nuevo, percibió ciertas pisadas en el agua. Apenas logró ver a una sombra sin forma, erguida y alargada, dispuesta a lanzarse sobre el viajero que osara entrar en sus dominios. El pobre pedagogo se erizaba del terror. Era demasiado tarde para girar el caballo y poder escapar. Con todo su valor posible le preguntó a la sombra: «¿Quién eres?», pero no fue respondida su pregunta. Atinó el maestro a girar al caballo para huir por donde había llegado,
mientras empezaba a entonar a todo pulmón uno de sus salmos, pero justo en el momento la figura espectral le cerró el paso inmediatamente. Ahora, a corta distancia, podía distinguir, aún con la espesura de la noche, que se trataba de un corpulento jinete que montaba un grande y fuerte caballo negro. Ichabod, nervioso, hizo a su caballo pasar cerca del jinete, que se apartó, dejándolo pasar, siguiendo los dos a la par. Concluyó Ichabod su salmo, decidiéndose a mirar a su nocturno compañero. Recordando vagamente una de las historias narradas, trotó lo más rápido posible, tratando de dejar atrás aquel fantasma. Al darse cuenta que su estrategia no funcionaba, decidió alentar al caballo. Sin embargo, su compañero hacía lo mismo. Presa del pánico, intentó entonar otro salmo. Sin embargo, esta vez nada salió de su boca por el terror. Descendieron ambos con sus monturas emparejadas por una ladera de una pequeña colina. Pudo por fin ver de reojo a ese ser que ya de por sí era corpulento, que no tenía cabeza. Presa de pánico, volteó para comprobar que cargaba con su propia cabeza bajo el brazo, apoyada en la silla de su caballo. El pobre Ichabod, sintiendo latigazos de miedo, abrazó a su caballo desesperado, haciendo que el caballo se lanzara a todo galope, pero fue en vano. Aquel jinete logró alcanzarlo. Apuró el maestro a su caballo y cuando sintió que por fin tendrían ventaja, la montura del animal se soltó. Ichabod se aferró al viejo caballo para no caerse y al escuchar el impacto de la silla escuchó que era terriblemente destruida por el animal fantasmagórico que lo seguía. A lo lejos, Ichabod logró ver el puente que había mencionado el fanfarrón de Brom, recordando que según su historia ahí el jinete lo había dejado. Urgió al caballo con la esperanza que así desaparecería aquel temible espectro. Pero lo que pasó fue mucho más aterrador. El jinete se irguió en su montura y lanzó su cabeza como si fuera un proyectil que se estrelló contra la cabeza del asustado maestro. Cuando cayó abruptamente al suelo, el viejo caballo y el jinete con su corcel negro pasaron galopando por encima del cuerpo inerte del maestro como si éste ya no existiera. A la mañana siguiente, el viejo caballo llegó a la casa del granjero sin su montura y sin su jinete. Pasaron los días y nada se supo del pobre maestro. Algunos pensaron que se fue del pueblo al ser rechazado por la hermosa dama. Otros dicen que se volvió un político en Connecticut. Pero están los que aseguran que el fantasma del maestro aún vive en la vieja y abandonada escuela, y que en los días oscuros y desolados se le puede escuchar entonando salmos por el oscuro valle de Sleepy Hollow. ¿Y ustedes qué opinan que le pudo pasar al pobre Ichabod Crane? Espero que hayan disfrutado de este cuento. Si les gustó, les invito a leerlo. Recuerden que la experiencia de leer los cuentos siempre será única. Una disculpa por la ausencia que estuve teniendo, pero ya estaré subiendo videos regularmente. Si quieren más contenido así, los invito a que se suscriban, me dejen sus comentarios y su me gusta. Les dejo mis redes sociales abajo. Mi nombre es Ana y recuerden, nada mejor que un helado oscuro para contar. Bye.